En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a esta meditación sabatina. Durante la noche del miércoles de esta semana y prácticamente durante toda la mañana y la tarde del jueves, sufrimos los efectos de la tormenta Isaías. El titular en la página de noticias de Telemundo Puerto Rico nos dice que el paso de este meteoro fue arrollador. Sabemos que la prensa siempre disfruta cuando exagera los hechos y logra causar alguna angustia en la audiencia. Eso es verdad. Pero también es verdad que una sola persona, que haya tenido que abandonar su casa y refugiarse en un lugar público o en la casa de un familiar o de un amigo, es ya una tragedia. Una sola desaparición, la de una sola persona, es un verdadero desastre. No podemos mirar el fenómeno a la luz de lo que nos haya pasado individualmente a cada uno de nosotros. Por el contrario, hay que mirarlo desde el dolor que sufre el hermano. No olvidemos que mucha gente en Puerto Rico, más que la situación material que pueda provocar uno de estos fenómenos, está muy débil emocionalmente por la cantidad y la intensidad de los embates que ha recibido. Para muchos la situación es más terrible porque han tenido que enfrentar los estragos de María, todavía están enfrentando los estragos de María, la inestabilidad emocional de los temblores, sobre toda esa gente, de todos esos hermanos del suroeste, y también la incertidumbre de una pandemia que no sabemos cuánto durará. No quiero pintar un cuadro desolador, ese no es el propósito, pero sí tenemos que estar pendientes, tenemos que saberlo, que las cosas no están muy bien, que digamos, y tenemos que estar pendientes a nuestro fuero interno, a nuestra interioridad, pues los momentos de desgracia son los momentos que el maligno aprovecha para apoderarse de nuestro ánimo y destrozar nuestro espíritu, que es el lugar donde podemos guardar todo el auxilio que nos viene de lo alto. Hay enfermedades del alma que pueden provenir de una deficiencia física, de un problema somático. Contra esas enfermedades hay que tomar los medicamentos adecuados. Sin embargo, hay ansiedades, depresiones, estados de confusión en el alma que tienen un origen existencial. La mayor parte de ellos provienen justamente, nos llegan en el momento en que nos desentendemos de Dios, cuando perdemos la práctica de la oración y este déficit de amistad con Dios nos pone en riesgo de convertirnos en comidilla del mal. Pedro, el apóstol Pedro, en su primera carta, nos lo advierte con toda claridad. Sean sobrios y velen. Algunas traducciones dicen, estén alertas. Esa me gusta también. Pero aquí dice, yo las citas las tomo de la Biblia
de Jerusalén latinoamericana. Dice, sean sobrios y velen. Su adversario, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. El poeta César Vallejo, peruano, en 1918 publicó su poemario Los Heraldos Negros, que contiene un poema con ese mismo título, que quizás sean sus versos más conocidos. No voy a leerles el poema completo, pero sí su parte más significativa, por lo menos la parte que a mí, los versos que a mí me parecen más significativos. Nos dice César Vallejo: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Esos golpes sangrientos son los que las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Vuelvo y los leo porque son muy sencillos, pero tienen una gran profundidad. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se nos emposara en el alma. Yo no sé. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Vallejo es un hombre creyente, se ha relacionado con Dios, sabe qué fuerte y terrible sería el odio de Dios. Pero de momento el dolor, la mentira, la opresión, la enfermedad, el desengaño, quizás la traición o cualquiera de esos golpes que ciertamente da la vida, lo conducen a que se sienta odiado por Dios. Ante estos versos de César Vallejo, hay que reconocer con toda honestidad, hay que decirlo y debemos saberlo, que Dios no está para sacarnos el pan del horno. El horno se prende, se pone el pan y nos quedamos de frente. Que no se nos pase el tiempo de fuego. Podemos poner un cronómetro para que suene una alarma y nos avise, o podemos seguir mirando el reloj en otro lado. Pero si no llegamos a tiempo, el pan se nos quemará. Y esto quiere decir, por expresarlo de alguna manera muy popular, esto quiere decir que Dios es mala fe. No, claro que Dios no es mala fe, pero Él no está para atendernos el pan, porque para eso no lo necesitamos. Nosotros no necesitamos a Dios para que nos vele el pan. Dios está precisamente para lo que nosotros no podemos hacer, lo que para nosotros es imposible.
¿Podemos entonces pedirle que nos libre del huracán y de la tormenta? Pues claro que sí, lo podemos pedir, lo debemos pedir y lo podemos pedir muchas veces, pero teniendo muy claro que cuando Dios creó el mundo, puso unas leyes. Le decimos leyes de la naturaleza, como la ley de la gravedad. Esas leyes están ahí. Conforme a la ley de la gravedad, si yo tomo este libro y lo lanzo hacia arriba, pues si no hay nada que lo soporte allá arriba, alguien que lo agarre allá arriba, pues el libro va a caer, se va a desplomar y va a caer en el suelo. Eso es inevitable, porque eso es una ley. Eso no quiere decir que Dios, ante una situación muy extraordinaria, por una intervención muy extraordinaria, no pueda sobrepasar la ley que Él mismo impuso, que ciertamente puedo hacerlo, pero sobrepasa la ley y entonces produce un resultado distinto. Porque Dios es el primero en obedecer esas leyes que Él mismo impuso. Por tanto, tendría que haber una razón muy poderosa para que Dios, que lo puede todo, decida desviar el huracán. A fin de cuentas, el huracán nunca llega sin avisos. Podemos prepararnos personalmente, en familia, en comunidad, municipalmente y en el ámbito estatal. Muchas de las tragedias que ocurren cuando hay estos fenómenos ocurren porque no nos hemos preparado adecuadamente. Que con todo y preparación puede ser difícil, sí. Y en ese momento, igual que en la tormenta, Dios está junto a nosotros. Dios está con nosotros para querernos, para abrazarnos, para darnos la mano. Es entonces cuando llega el momento de la solidaridad. El brazo del hermano que me ayuda es el brazo de Dios. La voz del amigo que me consuela es la voz de Dios. El abrazo que recibo de quien me quiere mucho es el abrazo de Dios. La solidaridad, nos enseñó San Juan Pablo II, es la forma actual de la caridad. Y la caridad no es otra cosa que el amor de Dios. Cuando yo soy solidario, yo soy la presencia de Dios. Cuando yo soy caprichoso, estoy quitando a Dios del medio, lo estoy apartando, lo estoy aislando. Alguno de nosotros quizás ya no puede hacer nada por el otro, ya sea porque nuestra salud no está como estaba hace unos años, ya sea porque tenemos el compromiso de atender a algún otro enfermo. Entonces hay que mirar si es posible hacer alguna aportación económica. Si es posible. En todos los casos, sea cual sea la ayuda que podamos dar, sea que trabajamos junto con la persona, que la cuidamos, que conversamos con ella o que le damos alguna ayuda económica, sea cual sea el tipo de ayuda, siempre tiene que estar acompañado por la oración. No hay un solo deber cristiano que pueda desligarse de la oración. Pues la oración es la única realidad
que nos asegura que Dios está y camina con nosotros. Amén de que la oración, como dicen ahora, nos empodera, nos fortalece, nos quita los temores y nos permite caminar. Y sobre todo, la oración me ayuda a que cuando camine lo haga para encontrar al otro, no para encontrarme yo mismo, no para encontrarme a mí mismo a base de mis criterios y de mis pretensiones. Sin la oración no existe la verdadera generosidad. Quiero aprovechar esta mañana del sábado también para hacer una mención que sería imperdonable omitirla. La Iglesia celebra hoy, vestida de blanco, la memoria de San Alfonso María de Ligorio, un santo italiano del siglo XVIII, fundador de la Congregación del Santísimo Redentor, a la que regularmente llamamos padres redentoristas. La presencia de los padres redentoristas en Puerto Rico ha sido marcadísima y de abundantes frutos para nuestra gente durante mucho tiempo. En Mayagüez y en Puerta de Tierra, en la parroquia de San Agustín, han estado durante más de un siglo. También en Caguas, en Guayama, en Aguapuena, Fajardo, Aguadilla y Ponce. Y en cada uno de esos pueblos a veces tienen varias parroquias. El ideal alfonsiano era la búsqueda y la defensa del abandonado, del que se queda solo, de aquel a quien nadie lo busca porque es pobre y no tiene nada que dar, no tiene nada que compartir. Es la defensa del que no sabe porque no le han enseñado, del que no puede dar porque lo ha perdido todo, a veces se lo han robado, del que no conoce el arte, ni la música, ni la poesía, porque no ha tenido maestros que le enseñen. En enero de 2018, los padres redentoristas que viven y trabajan en Puerto Rico le escribieron una carta al presidente Trump para protestar por el lenguaje ofensivo que el presidente utilizó para referirse a la gente de Haití, de El Salvador y de los países pobres del África. Le dijeron al presidente Trump: rechazamos sus palabras porque contradicen el Evangelio de Jesucristo, que mira con respeto la dignidad del pobre. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. San Alfonso María nació en una familia muy acomodada y era asombrosamente brillante. A los 16 años, que no me estoy equivocando en el dato, porque si no lo tenemos claro, nos podemos decir, no, eso tiene que ser un error. A los 16 años, ya San Alfonso era doctor en Derecho Civil y Canónico, filósofo, teólogo, un gran moralista, reformador de la moral de su tiempo, pintor, músico, compositor, políglota, poeta, arquitecto. Es lo que algunos llaman que no hay necesidad. Al contrario, los católicos, en vez de decir un Da Vinci, ¿verdad?,
en vez de decir es un Da Vinci, deberíamos decir es un Alfonso María. Es un Alfonso María de Ligorio. ¿Qué no sabía San Alfonso María de Ligorio? Sin embargo, nunca perdió la sencillez para hablar con la gente humilde. Todo lo contrario, pensaba que a la gente humilde también se le puede hablar de cosas profundas que están ávidas de aprender. A veces como que, no, yo no puedo hablar así, o no puedo decir esto, no le puedo explicar tal cosa. Claro, hay asuntos que hay que simplificarlos un poco en la expresión, ¿verdad? Además que las cosas más profundas tienen un lenguaje sencillo. Y eso lo pudo lograr San Alfonso María de Ligorio. En una frase que quiero decir, que San Alfonso no creería en esa forma vulgar de hablar que llaman ahora de hablar en arroz y habichuelas. Que me lo expliquen arroz y habichuelas, dicen algunos de estos politólogos que están en la radio. Miren, hablar en arroz y habichuelas es ofender al interlocutor y decirle simplezas que no le conducen a ningún lado. Pero no quiero terminar sin destacar por qué San Alfonso fue un gran moralista. Aportó a la Iglesia una nueva moral que no venía ni de su filosofía ni de su teología. La moral alfonsiana proviene de su práctica pastoral. De ahí es que viene su moral, de su práctica pastoral. Viene de haber estado cerca de la gente sumida en la pasión y en el dolor causado por el abandono personal. Viene de escuchar muchas confesiones que le permitieron conocer la debilidad del ser humano y cuánto necesita de la comprensión y de la compasión. La moral de San Alfonso es una moral de la misericordia. ¿Qué ocurrió después de él? Que vino gente que se dedicó a la censura y a la condena. ¿Qué pasó después de San Alfonso? Que muchos predicadores se dedicaron a herir el corazón y a fustigar el alma de la gente. No lo sé. Y tampoco importa. No estamos para ser iguales que la gente a quien tratamos de corregir fraternalmente. Lo que importa es que Dios no es un tipo, como les he dicho en otras ocasiones. Dios no es un tipo que anda por ahí anotando pecados en una libreta. Dios está por ahí para escuchar las voces de quienes lo imploran, porque están agotados, están cansados, están heridos por el pecado. Quizás alguno de estos sábados podemos hablar del pecado. Ahora pues no hay tiempo. Pero de momento puede decirse que pecado es todo aquello que hago y que me duele porque no fui justo ni misericordioso. Lo repito, el pecado es una especie de déficit de amor y por eso aquello que hago y me duele porque no fui justo ni misericordioso con el hermano. Y el pecado me aleja del hermano. Me aleja de Dios y también me aleja del hermano. Cuando yo le digo cosas desagradables a alguien,
Mis palabras se convierten en cuchillos, en navajas que más que la piel de mi hermano me hieren a mí mismo y me cuestan la sangre y la paz. San Alfonso María de Ligorio nació para trabajar y para consolar. A los 66 años, cuando pensaba que ya estaba viejo y caduco, inservible, y recuerden que vivir 60 años en aquellos tiempos era vivir muchísimo. Pues a los 66 años, cuando pensaba que ya estaba viejo, el Papa lo nombró obispo de Santa Águeda. Él se negó varias veces, pero finalmente aceptó, porque no se le puede decir que no al Santo Padre. Y allí en Santa Águeda pastoreó a su grey como un pastor de pobres y desvalidos. Murió a los 91 años. Esa era la fuerza de Dios. Ojalá que nos quedemos con este espíritu de acogimiento y solidaridad que, fundado en el Evangelio de Cristo, nos enseña San Alfonso María de Ligorio. Así que esta semana tenemos mucha tarea espiritual. Estamos llamadas a pensar si he tenido momentos en los cuales, en vez de ayudar a quien considero un pecador, lo que hago es censurarlo, maltratarlo y rechazarlo. También, y eso es bien importante, esto nos va a limpiar mucho el alma. También podemos orar por esas personas que piensan que tienen autoridad para censurarte y arrinconarte y hacerlo con los demás. Gente que piensa que te pueden censurar. Pues hay que orar mucho por esas personas. Averigua qué puedes hacer para ayudar a un pobre que tú no conozcas. Es decir, un pobre que tú sepas que no te pueda pagar, que no te pueda devolver tu ayuda. Reflexiona también sobre este hecho. Si alguna vez se te quemó el pan porque estabas esperando que Dios lo sacara del horno. Si alguna vez por eso fue que se nos quemó el pan. Y podemos examinar también si en alguna ocasión hemos mostrado sarcasmo, si en algún momento hemos tratado de mofarnos, de burlarnos de alguien. Eso es importante, saberlo. Porque podemos ser muy cariñosos y todo, pero si tratamos de ofender a una persona, de decirle cosas desagradables, pues no estamos obrando bien. Oremos. Te damos gracias, Señor, por todos los santos y todas las santas de la Iglesia que nos enseñan tu doctrina, se nos presentan como ejemplos de vida e interceden por nosotros. Hoy te bendecimos por habernos permitido conocer tu gloria en la figura de San Alfonso María de Ligorio. Te ensalzamos por los padres redentoristas y muy especialmente por la obra que han hecho en Puerto Rico. Permítenos, Padre, ser estudiosos
y sensibles, e infúndenos la gracia de sentirnos atraídos por el pobre. Que de nuestros labios nunca salgan palabras para maltratar al hermano, que podamos ser comprensivos y de alma dulce. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Que les bendiga el Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Este gozo nace de ese amor por su palabra. Tu palabra he guardado, Señor, para no pecar contra ti. Te buscaré de corazón para vivir en santidad, meditando cada día en tu ley. Tu palabra he guardado, Señor. Tu palabra he guardado, Señor. Tus estatutos me hacen cantar, tus promesas vida me dan. Nunca me desviaré, siempre obedeceré, en tus mandamientos me